Ok, iglesia, que Dios les bendiga. ¿Cómo siguen? ¿Cómo van? Gracias, hermanos, a todos los que siguen con ese esfuerzo, con ese interés. Gracias, hermanos de otras congregaciones, que Dios les bendiga en varios estados de la República, aún en Estados Unidos. Gracias, queridos. Gracias por los comentarios, gracias por las preguntas, gracias por las peticiones. Gracias, de verdad, nos anima, nos motiva a seguir sirviendo, esperando que la palabra de Dios sea esa luz para nuestro camino y nos dé entendimiento. Mire, cuando nosotros hablamos de angelología, de esta doctrina de los ángeles, de la actividad espiritual, es muy importante porque nos ayuda a entender incluso algunos otros conceptos, o reforzar otros, o desechar algunos, como algunos que vamos a ir viendo. Hablábamos en el devocional pasado acerca de la estructura y las características de los ángeles, y algo vimos los serafines, y ahora vamos a ver los querubines. Los querubines, su servicio tiene que ver con la custodia o cuidado de ciertas áreas exclusivas de Dios, o santificadas para Dios, o apartadas para Dios. Es muy interesante que los querubines en este servicio que realizan, vea usted Génesis, por favor, Génesis capítulo 3, versículo 24, todos preparados ahí en Génesis. Y nos habla acerca del juicio sobre Adán y Eva y cómo fueron desterrados de Edén. Dice el versículo número 23, Génesis 3, 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por otros lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense, estos querubines se los pone ahí junto con esta espada encendida para custodiar, para guardar un lugar que ya se quedó exclusivo para Dios, y obviamente cuidar el árbol de la vida. Y ya no podía el ser humano volver a regresar a Edén. Interesante, los querubines tienen esa función de custodia, y todavía lo vemos mejor esta parte. Vayan al libro de Éxodo, por favor, vayan al libro de Éxodo capítulo 25. En el libro de Éxodo lo vemos todavía con mayor claridad. Habla acerca de la creación del arca del pacto, del arca del testimonio, pero vamos a leer a partir del versículo número 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Acuérdense que el codo era más o menos esto, 45 centímetros, ¿ok? Entonces usted puede ahí sacar sus medidas. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio estaba el arca del pacto. Acuérdense que esa arca tenía hasta unos aros y se cargaban con unos troncos, pero dentro se guardaban 3 cosas muy importantes para el pueblo hebreo. Pero el propiciatorio iba sobre el arca del pacto. Y el propiciatorio servía porque en una vez al año se derramaba el sacrificio en propiciación por los pecados del pueblo sobre el propiciatorio. Era una especie de lugar de misericordia donde encontraba perdón todo el pueblo, y entraba el sacerdote una vez al año. Pero ¿qué característica tenía de entrada estos querubines hechos en oro fino, y donde sus alas estaban encontradas y sus rostros estaban encontrados? Como simbolizando esta custodia de un lugar santo, la custodia de algo exclusivo de Dios. Fíjese cómo es importante eso. Ahora, nos ayuda a saber que entonces los ángeles, correcto, los ángeles que están bajo el señorío y gobierno de Dios, los ángeles buenos, siempre van a buscar que el ser humano vaya a la santidad de Dios. O sea, no van a buscar su propia gloria. Los ángeles buenos no van a buscar su propio camino o su propia dirección, sino van a buscar la gloria de Dios. Y eso es necesario comprenderlo para nosotros ver esta magnífica servicio que ellos realizan. Vea lo que dice en el versículo 19: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en los 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí mire, Moisés platicaba con Dios donde estaba el propiciatorio, donde estaba la santidad de Dios, vamos a decirlo así. Ahora, una buena pregunta es, bueno, ¿y cómo sabían cómo era un querubín? Bueno, de entrada porque Dios da ese diseño, Dios da directamente esa instrucción. Pero es muy factible también que desde aquella expulsión a nivel oral se haya quedado desde Adán y Eva cómo eran los querubines, cómo ellos lo miraron. A saber, unos seres que podían verse dos alas, que eso es lo que vemos ahí en Éxodo. Pero lo importante es su servicio, un servicio de custodia. ¿Ok? Ahora vea usted también, y tenemos que ver en esta estructura de los ángeles, vemos que los ángeles se les considera o se habla de ellos o de su estructura en diferentes formas. Póngame aquí un poquito de ayuda con su Biblia. Efesios 1:21, vamos a leer varios pasajes así rápido, donde usted va a identificar algunas palabras directamente. Vea lo que dice Efesios 1:21, dice la palabra de Dios. Sobre todo principado y autoridad, bueno, lo leo desde el 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra de no solo en este siglo, también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero ¿qué vemos ahí dentro de la actividad espiritual? ¿No? Todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Okay? Ahora vaya usted ahí en Efesios 3:10, por favor, en Efesios capítulo 3, versículo 10. Vea lo que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como principados, potestades, o sea, algo más alto. Por eso dice la Biblia que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Eso es importante entenderlo. O sea, tienen una potestad un poquito mayor los ángeles, estos seres angelicales buenos, y por eso dice Hebreos 2:6, vaya lo que dice Hebreos 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es un salmo por cierto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Fíjese qué hermoso, qué interesante. El hombre es un poco menor que los ángeles y por eso a los ángeles se les conoce como principados, potestades, tronos, autoridades. Ahora vea Colosenses 1:16, vayamos a Colosenses 1:16 y vea lo que dice la Biblia. Bueno, versículo desde el 15 leo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando del Señor Jesús, el principal de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese qué interesante, porque estos principados o potestades o dominios o tronos tienen que ver con los ángeles. Ahora vaya usted por favor ahí en Colosenses ahora al 2:10, si me hace el favor, al capítulo 2, versículo 10. Dice en el 9, y vosotros, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando acerca de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud, o sea, Él es Dios, para entenderlo así. Versículo 10, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor Jesús es la cabeza de todos los ángeles, de todo principado y de toda potestad. Y ahora veamos por último, primera de Pedro 3:22. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, el Señor Jesucristo, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, todo un cúmulo de personajes espirituales o seres celestiales
que están sujetos a Cristo. Es decir, cerrando esta idea, pudiéramos entender que los ángeles se pueden conceptualizar o tipificar como principados, potestades, tronos, autoridades, dominios o poder. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos terminando este devocional del día de hoy. Usted, por favor, ayúdenos a contestar nada más dos preguntitas. Primero, ¿qué es un querubín? ¿Qué es y qué hace un querubín? Y de lo que vimos en los versículos, díganos usted las palabras que se repiten, que hablan de esta estructura o de esta forma de organización de los ángeles. ¿Qué palabras se repitieron entre esos 6 versículos que leíamos, 5 versículos que leíamos? ¿Le parece? Bueno, espero que esté disfrutando angelología, que Dios los bendiga. Sigan orando, por favor. Bendiciones.